Bienvenidos, bienvenidas a Mujer a Tres Tiempos. Estamos en octubre, estamos en el mes que se dedica a comentar, a trabajar, a dar a conocer todos esos elementos, todas esas posibilidades que tenemos las mujeres ante lo que antes era una sentencia de muerte. Gracias a Dios, cuando hablamos de cáncer de mama, podemos estar hablando simplemente de parte de la historia de vida de una mujer o de un hombre. Por eso me he hecho acompañar, pues, en el día de hoy, de un panel de expertas, de manera, ya sea de sus propias vivencias personales o de sus conocimientos médicos y su experiencia en el trato de mujeres diagnosticadas de cáncer. Ana Marte está con nosotros, gracias por acompañarnos. Gracias Ana, a ti. Ahí nos encontramos en Mujeres Solidarias y Ana es psicóloga, pero no simplemente psicóloga, sino psico-oncóloga, trabajando las emociones, la conducta, desde el conocimiento académico, pero también de la experiencia. O sea, que vamos a oír en el día de hoy, pues, esa voz autorizada, no solamente de la teoría, sino de la práctica vivida a través de su paciente y de su propia vida. Y de mi propia vida, o sea, mi propia vivencia, Así porque soy es. sobreviviente. Entonces, también le damos la bienvenida a Natalia Faña. Natalia es oncóloga, así que nos va a hablar del aspecto médico, ese diagnóstico, esas pruebas que pueden o sea, que pueden determinar, pueden dar la información del cáncer, el nivel, lo que se puede hacer antes, durante y aún después de haber pues ganado lo que llaman batalla, para mí haber superado un camino difícil. Shaidy Arriaga, ya hemos coincidido en otros escenarios, pero se especializa en un área muy específica y es uno de los efectos secundarios del cáncer de mama, que es el linfedema. Vamos a tener una conversación abierta, fluida, pero que pueda nutrir a las personas que nos siguen en Mujer a Tres Tiempos. Bienvenidas a todas. Gracias por la invitación. Gracias. Vamos de una vez entonces al punto. Natalia, como médico, ¿cómo o qué son los elementos que utilizan ustedes para diagnosticar el cáncer de mama? Bueno, el cáncer de mama, lo primero es que pues se debe sospechar, por eso se recomienda a las mujeres que se hagan pruebas de tamizaje o de detección temprana, que son la mamografía, que se la deben realizar todas las mujeres a partir de los 40 años, se la deben realizar anual. Y antes de esa edad, pues realizarse o sea, las mujeres menores de 40 años, realizarse mensual su autoexamen y obviamente observar identificar cualquier cambio en las mamas y acudir a su médico. Pero estas pruebas ninguna son diagnósticas, todas son para identificar cualquier lesión que pueda ser sospechosa y obviamente el diagnóstico pues va a ser siempre con la toma de una biopsia, es lo que nos va a decir si hay un cáncer o no. Él dice que es un requerimiento a partir de los 40 el que se hagan la mamografía. Mamografía, sonomamografía, lo que significa que hay un número mayor de mujeres afectadas de cáncer de mama en esa edad. Sí, es así. Generalmente el cáncer de mama es más frecuente entre los 40 y los 60 o 65 años aproximadamente. Y por eso es que se ha establecido por las guías que el tamizaje o el inicio de la detección
por la mamografía, por imágenes, se realiza a partir de los 40 años. Pero también hay otra razón, y es que antes de esa edad, o sea, las mujeres más jóvenes, la mamografía no puede detectar a ciencia cierta ningún tipo de lesión, porque las mamas de las pacientes jóvenes son unas mamas más densas, el tejido es como si fuera una cortina que no permite ver qué hay del otro lado, y entonces con la mamografía pues no es tan fidedigno por lo que se puede ver a través del examen. O sea que por esas dos razones es que se ha establecido por las guías que sea a partir de los 40 años. En las estadísticas, ha habido mujeres que han podido tener la enfermedad antes de esa edad. Sí, claro que sí. ¿Y cómo se logra detectar? La paciente, a través de la realización de su autoexamen, pues identifica algún cambio, acude a su médico, se le realiza entonces ya imágenes, pero sonografía. En mujeres jóvenes, lo indicado para realizar es sonografía, que sí puede identificar también cualquier lesión, pero no está establecido realizarla de manera rutinaria. Es decir, bueno, yo tengo 30 años, 25 años, me voy a hacer una sonografía anual. No está establecido así, solamente si hay alguna sospecha de lesión. Ahora, la mamografía sí está indicada hacerla, A partir de usted tenga o no tenga nada, anual a partir de los 40 años. Ok. Ujú. ¿En qué etapa de la enfermedad puede tener un pronóstico más esperanzador? Las etapas tempranas, o sea, etapas 1 y 2 del cáncer de mama, son potencialmente curables. Eso es lo que siempre se busca con estimular, hacer las campañas de que la paciente se haga su mamografía, de que la paciente se examine, observe cualquier cambio, porque el mensaje que se debe quedar es que el cáncer de mama, si se diagnostica en una etapa temprana, se puede curar. ¿Cuál es la etapa temprana? ¿Hay grados? Sí, o sea, las etapas del cáncer, grados y etapas son diferentes. O sea, la etapa clínica, digamos que es la extensión de la enfermedad, o sea, qué tamaño tiene la lesión, si hay afectación fuera de la mama, etcétera, una serie de elementos que se toman en cuenta, si hay ganglios afectados. La etapa clínica, dependiendo de la etapa clínica, pues va a ser el tratamiento, que es diferente según la etapa clínica. Y obviamente, mientras más temprana es la etapa en que se diagnostica el cáncer, pues el pronóstico va a ser mejor e incluso curarse. En cerca del 90% de los casos, una etapa temprana se puede curar. Por eso es la importancia de las campañas para el diagnóstico temprano de la enfermedad. Okay. Ana, cuando este momento en el que se recibe el diagnóstico, usted tiene cáncer, ¿cuál es, desde el punto de vista de las emociones y de la conducta humana, cuál es la primera reacción que se tiene y cómo estar preparadas para una noticia como esta? Bueno, una de las primeras reacciones es negación. Negación, miedo, muerte. Por más que uno escuche que hay mucho adelanto, que esto, pero eso es lo primero que uno piensa. Y no puede ser que yo lo tenga, eso es imposible. Porque a mí... entonces viene, porque como dijo la doctora, primero viene puede ser la sonomamografía o la mamografía, y ya está sospechoso, pero todavía no es seguro. Y hay tanta negación que por lo general ni se menciona la palabra cáncer. Mi sonografía salió alterada, por ejemplo, a lo más que tú puedes llegar. Sí. Okay. Entonces, esa etapa entre que te hacen la mamografía y que ya hay una sospecha, hasta que te hacen la biopsia, es una etapa sumamente crítica, sumamente desesperante, angustiosa, en que la paciente normalmente tiene mucho estrés, ansiedad, porque no sabe lo que viene, tiene miedo, pero sobre todo todavía no ha aceptado que tiene esa enfermedad y piensa, no, yo no estoy, está en negación. Va viendo en el camino, mientras tú comienzas a ir al médico a hacerte pruebas y pruebas, porque mandan a hacer muchísimas pruebas, tú vas viendo personas que están, quizá, que tienen cáncer también, que están en mala condición, entonces ahí el miedo todavía se acrecienta más.
Y después ya cuando te dan que sí, que lo tienes, pues, ¿qué sucede? Ahí sí que ya te cambia la vida. O sea, te cambia la vida así. Desde el primer momento, desde que te dan una mamografía que está alterada, ya la vida comienza a cambiarte, porque tú ves como si tu vida se detuviera, como que ese plan de vida que tú tienes, de repente tienes que suspenderlo, para dedicarte tiempo a ti, porque ahí viene cuando tú afrontas bien la enfermedad, o sea, tú afrontas con valentía, entonces, ¿qué tú vas a hacer? A cuidar de ti, o sea, poner los pies, eso, porque todo va a depender también del background de la paciente, cómo ha afrontado otras cosas duras que le han pasado en la vida. Porque si ha afrontado de manera no adecuada, lo más probable es que ahora también se tire a morir, como decimos. Pero si sabe afrontar la enfermedad, ¿qué es lo primero que va a hacer? O sea, aceptarlo, poner los pies sobre la tierra y comenzar su lucha. Porque por algo le dicen a las personas que tienen cáncer que son guerreros. Porque es una guerra que tú tienes que hacer contra tu propia mente para no dejarte hundir. Porque la actitud tiene mucho que ver en que tú puedas rebasar. Tú poder realmente controlar tus emociones. No es que no las sientas. Es normal que cuando una persona dice que tiene cáncer, que llore, que grite, porque realmente es algo muy doloroso, pero no se puede, aunque sea normal que lo haga de esa manera, pero no se puede quedar en ese estadio. Tiene que aceptar la enfermedad y comenzar a luchar. Ese es un momento, Natalia, bien crucial para ustedes los médicos, que son los que dan la noticia. Claro. Sí, eso es, o sea, hay que saber cómo explicarle al paciente, siempre hablándole claro, explicándole con claridad pues el diagnóstico, lo que implica y todo lo relacionado con la enfermedad, pero de una manera pues que el paciente puede, como dice nuestra compañera psicóloga, no se derrumba, porque hay que recordar que cada paciente o cada persona es diferente y no todo el mundo asimila las cosas de la misma manera. Es muy importante a veces que el apoyo familiar, sobre todo, hay pacientes a veces que nos ha tocado y llegan, bueno, y cuando hay que darle el diagnóstico, porque llega un resultado, pues entonces está solo, porque fue con un resultado y fue solo. Es muy importante el apoyo familiar en esa parte en los pacientes, pero igual siempre hay que tener pendiente que al paciente hay que hablarle claro, de forma de la forma más esperanzadora y menos dura posible, pero siempre hablarle claro, porque Sí, es muy importante a veces que ahí eso pasa en el día a día, de que a veces los familiares, por querer proteger a su ser querido, hasta piden que no le diga, y eso es fatal. No quiere eso, que me espera Pero afuera, es yo que- quiero es que hablar. eso depende, o y sea, eso porque- en el fondo es un error. Usted está queriendo cuidar a su familiar, protegerlo, pero a veces esa no es la No, o sea, lo que le manera de está protegerlo. esperando es que el golpe sea maduro. Ahora, lo que sí te digo del papel, y ahí me corregirá o me corroborará Ana, Ujú. y es que la manera en que tú recibes Claro. la noticia, esa responsabilidad es del médico. Ujú. Y hay algo, o sea, a mi edad, yo he ido unas cuantas veces al médico, ¿verdad? Que sí me han dado algunas informaciones. Si tú se la presentas con preocupación, con sentido de derrota, eso va a impactar la emocionalidad que ya con esa noticia. O sea, el rol del oncólogo al momento de dar la noticia, de poder leer el diagnóstico y explicarle, yo creo que juega un papel determinante. Bueno, mira, por eso en los países civilizados, al lado del El oncólogo está el psicooncólogo. Claro. El oncólogo simplemente dice, sí, salió positivo, tal y tal, está en estadio tal, está grado tal y eso. Y ahí lo dejó y se fue y se queda el psicooncólogo el que tiene que resolver. Porque, mira, como ella decía, el asunto de la familia. El paciente tiene que estar informado porque el dueño de su cuerpo es él. Y el que va a echar esa batalla es él. Mira, y a tomar las decisiones. Y las decisiones. O sea, tiene que le van a- participar en todo porque es su cuerpo. Entonces, este silencio que quieren hacer los familiares, eso es fatal. En psiconcología se está trabajando muchísimo por eso.
Pero, Eh, Ana, pero también depende, porque se diagnostica un cáncer. Cuando ustedes dicen que a mí no me gusta el término, pero lo entiendo, de hacerle la guerra. O sea, yo tengo otro concepto, o sea, porque, y eso es muy personal, pienso que hacer una guerra, no desde el punto de vista de que voy a pelear. Entonces yo me imagino que, voy me lo a imagino, luchar. me imagino es empoderarme, y eso lo he dicho antes, de la mujer sana o de la persona sana que fue creada, que tiene una experiencia, que no necesariamente es una guerra, pero hay que fortalecerse y trabajar en ese sentido. Y es como decías tú, que quizás es lo más difícil, reconocer el sentimiento, llamarlo por su Por nombre. su nombre. Y aprender, sobre todo, a que en ese momento tú tienes que pedir ayuda y ponerlo, como ella dice, aunque tú le digas de la manera la más suave posible, pero tiene que decirle la verdad. Y esa persona tiene que tomar rienda de su vida en ese momento, soltar rienda de su salud. Pero esos roles que tiene, ahí tiene que buscar la familia para que la acompañen y le ayuden los roles que ella no va a poder en ese momento. Y si no está donde en la familia, Con amigos, un grupo de amigos de apoyo. soporte, Quien sea que el que sea que lo haga, porque a Un- veces amigos hacen más que la propia Sí. familia, porque la familia se derrumba, pero hay que entender Sí. que no es un problema solo del paciente, se habla de familia oncológica, no se habla de que fulanita tiene cáncer, no, la familia, porque hay que tratar la familia, porque toca de alguna manera a nivel emocional, a nivel económico, Sí, Ujú. o sea, es mucho lo que afecta el cáncer a la familia completa. sí, sí, sí. Y todos van a tener miedo. Suponte cuando tú tienes que mi hija tiene cáncer, mi esposa tiene cáncer, mi mamá tiene cáncer, eso derrumba a cualquiera. Entonces hay que empoderarse, tomar, como dicen, el toro por los cuernos. Sí, o sea, reconocer la emoción, Claro. vivirla, Vivirla. vivirla, y entonces tratar de superarla hasta el Y momento aprender a gestionar sus emociones. y gestionar esas emociones. Vamos a hacer un corte en este momento, pero regresamos enseguida. Espérennos, que ya volvemos. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por quedarse ahí y ser partícipes de esta conversación en este mes de octubre, que se dedica a tratar el tema de cáncer de mama, que es uno de los cánceres, Natalia, que ha tenido, como de los que tienen mejor proyección, o sea, expectativa de vida, ¿no? Sí, es uno de ellos, es el más frecuente, el cáncer de mama, pero sí, o sea, un cáncer en una etapa temprana pues tiene un muy buen pronóstico, una supervivencia por Bueno. encima del 90% para los pacientes, para los y las pacientes. Pero queremos que cada día sean más las sobrevivientes. Claro que sí. Que no esa parte de pensar que la vida se terminó y que sin el cáncer, quizá como el miedo que vivimos, y viví yo, con la pandemia, que pensamos, no, eso, la tercera guerra mundial o definitivamente es el apocalipsis. No, es una enfermedad que si no se trata a tiempo, dentro de todos los factores, de todos los elementos que la componen, puede ser más fácil o más difícil salir exitoso de ella. Mira, hay algo también que depende en qué estado de la vida se le diagnostique un cáncer de mama o de lo que sea a una persona. Porque no es lo mismo, por ejemplo, a una mujer de 60, de 50 años, que digan que tiene cáncer, que ya tiene sus hijos grandes, que ya tiene parte de su vida hecha, a que se lo digan a una muchacha de 20 años. Yo he tenido pacientes de 18, de 25, de 27 con cáncer.
Entonces, que de hecho, y usted me corrige, doctora, tienen peor diagnóstico cuando son más jóvenes, Es así. porque las células se multiplican mucho más rápido que una mujer de 60 años ya. Hay Pero más entonces eso es lo que me cambios. llama la atención. Si mira esa condición, o sea, es lo mismo que pasa con el corazón. Un infarto en un joven es una cosa terrible, por la fuerza, como lo entiendo yo, por la fuerza que tiene ese músculo. Pero sin embargo, el estudio más certero para determinar y poder diagnosticar la enfermedad no se recomienda antes de los 40. Exacto, sí, no se recomienda porque no va a arrojar pues tanta información certera, por decirlo así, por lo que explicaba al inicio de la densidad del tejido mamario en las mujeres jóvenes, pues la mamografía no va a permitir ver tan claro qué puede pasar ahí. Y en relación a que en las mujeres jóvenes muchas veces más agresiva la enfermedad, eso sí es así y se debe a que, por ejemplo, hablamos de cáncer de mama. Pero hay varios tipos de cáncer de mama, o sea, son diferentes según las características moleculares del tumor. Hay algunos que presentan receptores hormonales, que son aquellos, por ejemplo, ustedes pueden haber escuchado pacientes que, bueno, a mí me están dando pastillas para el cáncer de mama. Hay algunos que no expresan, que expresan una proteína, que tiene inclusive tratamientos específicos dirigidos contra ella, y hay otros que no expresan ninguno de los factores, ni proteínas, ni receptores de estrógeno, de progesterona, o sea, hormonales, y esos son los que se llama cáncer de mama triple negativo. Ese tipo de cáncer generalmente es más frecuente, o sea, se presenta en todas las edades, pero tiende a ser un poquito más frecuente en las mujeres más jóvenes. ¿Por qué? No sabemos, lamentablemente, pero sí se ha visto con más frecuencia en mujeres jóvenes. Y ese tipo de cáncer de mama, pues es más agresivo y también las opciones de tratamiento, pues son un poquito más limitadas y difíciles que los otros tipos de cáncer de mama. En las mujeres de mayor edad, pues muchas veces tienen un cáncer de mama luminal, que es el que generalmente tiene receptores de hormonas. Y ese Luminal. tipo, sí, ese es el que tiene receptores hormonales, se llama así. Y ese tipo de cáncer, pues generalmente es más, no más benigno, pero sí, sí un poquito más noble en su comportamiento. Y es el que más frecuenta un las mujeres tratamiento de edad. específico además. Exacto. Pero en el triple negativo es inventando, Ujú. más o menos. Esa chica que yo digo de 27 años tenía un triple negativo. Ajá. Y duró meses y tenía un niño con dos niños pequeños. O sea, no es lo mismo que a una gente con 60 años y que le dé un cáncer hormonal. No es lo mismo. Exacto. El Porque- tipo de cáncer tiene mucho que ver con el pronóstico de la enfermedad. O sea, el subtipo de cáncer de mama. Bueno, pero también, y vamos a seguir hablando del tema, Ujú. estamos hablando de la detección de la enfermedad. Señores, se me está trabando la lengua, o yo no sé qué. La detección de la enfermedad es una, pero también el mismo tratamiento produce efectos secundarios. Sí. Sí, claro. Bueno, tratamientos son varios. O sea, el pilar del tratamiento en todos los tipos de cáncer, pero estamos hablando de más específicamente, son el tratamiento quirúrgico, o sea, la cirugía, tratamiento sistémico, ya sea quimioterapia, terapia. No lo está poniendo en orden, o sea, porque... No, porque eso varía según la etapa clínica. Ok. Puede ir a veces uno primero y otro después, pero básicamente son tres pilares: la radioterapia, la cirugía y el tratamiento sistémico, que a veces la gente cree que todo es quimioterapia, pero el tratamiento sistémico incluye terapia dirigida, terapia hormonal, quimioterapia, inmunoterapia, o sea, es diverso. No todo es quimioterapia. Y el orden de administración de los tratamientos va a depender de la etapa clínica. Si es una etapa temprana, una etapa 1, una etapa 2, las etapas son son 4, pues el tratamiento inicial va a ser la cirugía, que incluso puede ser hasta una cirugía conservadora, dependiendo de la etapa de la enfermedad. Y posteriormente, pues la paciente va a llevar, cuando tenga indicación, pues tratamiento sistémico o radioterapia. O en otra etapa, ya más avanzada, si es 3, pues la paciente lleva el tratamiento primero, la quimioterapia, luego la cirugía, luego continuosa. Es decir, que son estos tres pilares y el orden va a depender de la etapa clínica
con que se diagnosticó la paciente. Como somos los humanos únicos. Sí. Ujú. O sea, no es una receta No. y una ruta de manera No, no, no. específica. Pero también el uso del medicamento, generalmente los medicamentos todos tienen efectos Sí. secundarios. Claro. Entonces, el linfedema es un efecto secundario o colateral de la enfermedad, o es un efecto secundario de la medicación. Es un efecto secundario luego de la cirugía o en su defecto. Ujú. Por ejemplo, hay pacientes que tienen el tumor ya un poco grande y eso hace que presione los ganglios linfáticos que se encuentren cerca de ese tumor, y eso puede provocar también un linfedema. Pero el más común es cuando luego de la cirugía, que conjuntamente con el tumor tienen que extirpar ganglios linfáticos, se puede producir esa inflamación en la extremidad cercana a la cirugía que provoca esa hinchazón, que es lo que se conoce como linfedema. Entonces, el linfedema es específicamente de cáncer de mama, un efecto secundario de la enfermedad del cáncer, o sea, cáncer de mama. Y es por eso, o sea, por eso habla de los brazos. En realidad, el linfedema, en términos generales, es una inflamación que se produce por diferentes causas. Puede ser por condiciones genéticas o hereditarias, cuando el paciente nace con una malformación, ya sea en los canales o las venas, que se llaman capilares o colectores linfáticos, o en su defecto los ganglios linfáticos, que puedan nacer con una forma poco convencional, diferente. Ese se le llama linfedema primario. Pero el que nos compete en este momento es el linfedema secundario, que ocurre luego de que después de una cirugía, no necesariamente tiene que ser por cáncer de mama, puede ser incluso por otros tipos de cáncer, conjuntamente con el tumor tienen que extirpar ganglios linfáticos, porque muchas veces el cáncer hace metástasis en el sistema linfático, y normalmente siempre sacan algunos ganglios para poder analizarlos y ver si hay metástasis o no, y entonces ya por la falta de esos ganglios el sistema linfático funciona de manera deficiente, y esto provoca que ocurra una inflamación que se conoce con el nombre del linfedema. ¿Y cómo se trata el linfedema? El linfedema, lo primordial y lo esencial es prevención. Como nos compete por el tema de octubre, el mes del cáncer de mama, ustedes mencionaban ahorita algo muy importante, y era el protocolo multidisciplinario que hizo mención nuestra querida psicooncóloga, que es lo recomendable. Manejar al paciente en etapas tempranas. Por ejemplo, en el caso que nos compete, si el paciente se operó y se sabe que hubo extirpación de ganglios, lo ideal es enviar ese paciente a una consulta de prevención y orientación para que el paciente sepa cómo cuidarse. Hay un punto importante que debemos resaltar, y es que también de cada 10 pacientes, por ejemplo, que operan de cáncer de mama, al menos de 4 a 5 pacientes pueden desarrollar linfedema en cualquier momento de su vida si hubo extirpación ganglionar. Entonces, normalmente lo desarrollan dentro del primer año. Se debe a múltiples factores: la falta de prevención y orientación, educación, pero también en su defecto hay tratamientos como la radioterapia, que cuando irradian, queman por dentro para poder erradicar todo lo que quede luego de la cirugía, y esto internamente cicatriza a sí mismo como una quemadura, y ese tejido cicatricial, o sea, esa obstrucción que queda por la quemadura, hace que el tejido se adhiera, que las venas cicatricen adheridas y provoque obstrucción, y por eso dentro del primer año hay un riesgo. Por eso la importancia de la prevención en este sentido y orientación luego de la cirugía. Cuando hablas de prevención del linfedema, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo prevenimos ese efecto secundario? Educación, que el paciente sepa sobre esta condición. El paciente tiene que aprender a cómo cuidar su sistema linfático, hacer masajes de drenaje linfático, a activar el funcionamiento del sistema linfático, a usar una manga de compresión a modo de prevención. Esta manga lo que va a hacer es ejercer presión
a nivel del tejido de la piel para evitar que el paciente pueda inflamarse en cualquier momento. Es importante también llevar un estilo de vida saludable, donde el paciente pues coma saludable, trate de no hacer esfuerzo, no cargar, por ejemplo, más de 10, 15 libras de este lado, que sepa que si se va a montar en un avión es importante viajar con una manga de compresión porque la presión atmosférica en la cabina del avión pueda tener un impacto negativo. Otro punto importante es también evitar quemarse, cortarse. El cuidado de la piel es importante porque una vez se extirpan los ganglios linfáticos en una cirugía, en ese cuadrante la cicatrización por la falta de los ganglios se vuelve un poquito más lenta. Y si el paciente se quema, se corta, hay una pequeña lesión, esto va a tardar un poquito más de tiempo en cicatrizar y por ahí podrían penetrar bacterias que pueden ser causantes de celulitis o erisipelas, que son infecciones recurrentes. Es por eso que la prevención en una etapa temprana es esencial, porque si no se trata en la etapa 0, ya que el linfedema tiene varias etapas, va desde la etapa 0 hasta la etapa 3. Si no se trata en primera instancia, en la etapa 0, que es una etapa de latencia, puede entonces la paciente comenzar a experimentar los primeros signos o síntomas de la condición, como son hormigueos, pesadez, calambre y un ligero edema que se puede presentar en el dorso de la mano o en la muñeca, y pues eso hace entonces que la paciente necesite continuar hacia un tratamiento ya que implique vendajes de corta elasticidad, drenaje linfático manual y ejercicios descongestivos para controlar dicha inflamación. Por eso es tan importante la prevención. La prevención. Que también cuando hablamos de eso que dicen que no existe la prevención, parece que si no evita la enfermedad, te hace más fácil o contribuye a que sea más fácil el proceso, ¿no? Claro. Aunque te dé. Aunque te dé. Aunque te dé. Por ejemplo, lo que ella dice, la educación, yo misma pensaba que eso eran como los primeros días. Y después Nancy Alán me dijo, no, eso puede ocurrir en cualquier momento. Y tenemos una amiga común que a ella le pasó a los 14 años. No es tan habitual. A los 14 años del diagnóstico. De la cirugía. De la cirugía. Entonces ella le dio el linfedema. Entonces yo fui donde fui. Yo recuerdo. Me pongo mi manga. Yo no la uso siempre, es la verdad. Pero si voy a viajar, por ejemplo, me la pongo. Si va a ser un esfuerzo grande, me la pongo. Es como usted dice, el linfedema no tiene tiempo en aparecer. Puede aparecer acabada de operar, al mes, meses después, años después, o simplemente no aparecer. Por ejemplo, yo tuve un caso de una paciente de 94 años que 35 años después de haber superado el cáncer de mama, ella tuvo una fractura de cadera porque se cayó en su casa, pero entonces ella cayó y todo el peso de su cuerpo cayó del lado afectado. Y 35 años después de haber sobrepasado toda esta situación oncológica, ella debuta por la caída con un linfedema. Entonces, 14 años después. Esta 35. 35 años después, 35. la paciente que le comento. ¿Tú te imaginas un efecto yo pensaba que ese era un récord 14 y mira 35. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa porque esto hay que respirarlo, tú sabes, porque se puede, hay muchas más cosas que hacer, ¿verdad? Vamos a hacer un corte en este momento y regresamos en un segundo. Ustedes quédense ahí que regresamos. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por permanecer con nosotras en Mujer a Tres Tiempos. Y hablamos desde una manera muy integral de salud en el tema del cáncer de mama,
que nos ocupa durante este mes. Ana, en el aspecto hablabas en el segmento anterior, y todas hemos hablado de la familia. ¿Cómo impacta a la familia? Porque una vez tienes el diagnóstico y tienes todas las posibilidades de que te ayuden emocional, físicamente a atravesar esto a la paciente. Pero ¿cómo es el trabajo con la familia? Bueno, la familia, como yo dije ahorita, la familia es una familia oncológica que hay que trabajarla también, porque esa va a ser el soporte de la mujer. A ella, a enseñarla a que debe soltar y que debe dejar que la ayuden, que la auxilien. Ahora bien, ¿cómo debe hacerlo la familia? Porque a veces lo que decimos es, no, pero eso no es nada, eso está bien, olvídate. No, no es así. O sea, uno tiene que validar. Eso no es nada, un diagnóstico de cáncer, vean acá. Pero te lo dicen así, hay que validar esas emociones para que esa mujer hable, se exprese y pueda decir lo que piensa, porque mientras más hable y más exprese, o sea, eso hay que darle hasta que tú botes ya todas esas emociones que tienes ahí y que tú puedas controlar esas emociones, gestionarlas bien y que comience a dar los pasos positivos que tiene que dar. Entonces, por ejemplo, eso desde el inicio, ¿verdad? Pero, por ejemplo, con el tratamiento, tú llegas y la doctora también eso lo puede revalidar. Corroborar. Sí. Que a muchas personas, cuando le dan la quimioterapia, el agua le sabe muy mal. Sabe como si fuera metálica, como si fuera podrida. Entonces, suponte cuando tú dices, pero es que me sabe así, te dicen, no, esa agua está bien, tómatela que esa agua está bien. O sea, ¿qué hacer? Porque se lee, se pregunta, ¿qué hacer? Echándole simplemente un saborizante, pues ya a ti te sabe diferente. Echándole limón, echándole cáscara de manzana, lo que sea, te sabe diferente. O que tú tienes miedo a cualquier cosa, o te huele mal, no quiero la comida porque me huele mal, que no, que eso en tu mente que está eso. Entonces, así no te ayudan. Cuando te dicen a ti eso no es nada, la familia tiene que validar eso que tú sientes, tanto lo que tú sientes a nivel físico como lo que sientes a nivel emocional. Mira, me gusta cómo lo planteas. Validar, no negar. Exacto. O sea, el asunto es que sí, ciertamente te sabe amargo. Porque Claro. es parte del proceso. Sí, si a ti te sabe, pero a ti te vamos sabe. a buscarle la vuelta a esto. Claro. Que tú estás triste hoy, sí, yo entiendo, o sea, es normal que tú Pero estés triste, triste. ¿por qué? Porque Porque eso no es nada, fíjate a fulana, ella lo superó. ella lo ¿Por qué tú superó. estás triste? Además que aquí tú tienes... Es que tú eres floja. Ajá. Nunca se deben comparar los No, pacientes. Cada no, paciente cada es paciente diferente. es Y tampoco diferente. usted llevarse de la experiencia que ha tenido otro paciente, porque la suya no va a ser igual. Hasta los Usted le puede efectos dar son el diferentes. mismo tratamiento, tener la misma etapa clínica, el mismo diagnóstico, y su enfermedad se puede comportar de manera diferente. Entonces, nunca los pacientes se deben comparar. Y es como usted dice muy bien, lo de validar las emociones del paciente. A veces se quiere minimizar, o sea, delante de los familiares tienden a hacer, o sea, su red de apoyo, a querer minimizarle delante del paciente la situación, queriendo ayudarlo en el fondo. Y eso molesta terriblemente al Exacto, paciente. pero eso al paciente le incomoda y es contraproducente. Al contrario, es mejor, como usted dice, que el paciente, bueno, está triste, sí, es verdad, está pasando por una situación dificilísima, puede llorar, puede lo que sea, pero no querer siempre minimizarlo en busca de que el paciente se sienta mejor, porque eso produce todo lo contrario Todo en lo el contrario. paciente. Suponte tú que tú Claro, te sientes mal, te el- sientes mareada, tienes náuseas, y que eso no es nada. Pero soy yo Exacto. que estoy sintiendo las náuseas, ¿cómo que no? ¿Cómo que no tengo náuseas? Entonces, o sea, hay que ayudar, pero hay que saber cómo ayudar. Sí. Entonces, ahí busca orientación para ver cómo usted puede ayudar a su enfermo. Y además, hay algo, un enfermo de cáncer y de otras enfermedades, tú no vas a ser el mismo. O sea, tú no es, se normaliza, pero tú tienes que buscar estrategia y tú tienes ya, normalmente una persona que le ha dado cáncer aprende a vivir de otra manera, que ya valora más su vida, le da más valor a lo que tiene valor, porque ya está haciendo Depende de coqueteo cómo- con la depende de muerte. cómo tú lo tomas, lo vives, lo Claro, enfocas. O sea, estamos hablando de alguien que hace un buen afrontamiento con la enfermedad. exacto. Es que yo creo, cuando se hablan de presupuesto en la familia, ¿verdad? Que hay está lo de la comida, está lo de el presupuesto de los servicios, los colegios, la educación. Hay algo que debiera planificarse,
Y es la terapia. en la terapia. Es la terapia, porque no es lo mismo cuando has trabajado, y tú que has trabajado ese tema, y aquí lo hemos tratado, el asunto de la muerte. O sea, ok, es una enfermedad esta, gracias a Dios, cada vez son menos las vidas que perdemos por cáncer de mama, pero es una posibilidad. Claro. Entonces, desde trabajar el tema de la muerte, o sea, puede ser por eso, pero puede ser por cualquier otra cosa. Hay gente con enfermedades terminales que mueren en un accidente. Además, no hay que estar enfermo ni viejo para morir. Exacto. A nosotros Hay que nos estar vivo. a nosotros nos enseñan en la escuela que es un ser vivo, un ser que nace, crece, se multiplica y muere. Se habla de cómo nace, de cómo crece, de cómo se multiplica, pero nadie te habla de la muerte. Y uno vive perdiendo todo el tiempo. En otros países civilizados también ya dan una materia que se llama pérdidas. Exacto. Y eso incluye la muerte, porque tú pierdes una mascota, hay niños que hay que llevarlo a terapia porque se le murió su perrito. Tú pierdes amigos, desde que tú estás pequeño, te mudas de barrio, pierdes tus amigos, se muere tu abuelo, se muere tu tía. Tú todo el tiempo estás perdiendo. Entonces nadie te enseña a afrontar esas pérdidas. Bueno, y sobre todo la muerte. De donde se vive, porque si se vive de la sensación de derrota, de soledad, de victimización, o sea, yo merezco todo porque a mí me tocó una vida diferente y más dura. No, cada quien tiene sus durezas en la vida. Yo puedo parecer muy dura en este momento hablando así, pero si me coloco en el pobrecita yo y vengan y añóñenme en exceso, yo estoy acunando. No es enfermedad, cualquier otra. Cualquier otra. Entonces, la terapia debiera ser siempre permanente, porque los problemas Debería están ahí. ser, no solamente cuando se ve una situación así, sino muchas veces. Que es como la Porque las emociones al final es la que conduce a las enfermedades. Entonces, nosotros pensamos mucho en la salud física, pero no pensamos en la salud mental, en la salud emocional. Ese Y es un fíjense, tema. después de la pandemia, hay mucha gente que está medio rara, muy rara. ¿Cuántos suicidios hay? Y no tienen cáncer. No, o sea, y no, digo que es la manera en que se vive, porque quienes hemos trabajado con personas con este tipo de afección, de experiencia en la vida, podemos ver, o sea, cómo salen exitosos y siguen viviendo. Como renacen. Cómo renacen, cómo Renacen. siguen viviendo. O sea, no es que te invalido, pero invalidar no solamente es no reconocer, sino acunar un sentimiento que no te ayuda. De víctima. Eso no te ayuda. O sea que lo importante es diagnóstico con terapia, preferiblemente la terapia desde antes del diagnóstico, como es la fe y la vida espiritual. No es en el momento en que crees que te vas a caer, sino antes haz tu colchón Para saber cómo te vas a caer. para saber por cómo es. Por eso yo decía hace un momentito que la importancia de tratar los pacientes bajo un protocolo multidisciplinario de manejo donde todas las especialidades converjan, donde sea el psicooncólogo, por ejemplo, que esté capacitado para dar un diagnóstico en compañía de los oncólogos clínicos, que el psicooncólogo opere y que si sabe que extirpó ganglios, envíe inmediatamente a ese paciente a prevención, a una consulta de orientación para prevenir el linfedema y saber cómo cuidarse. Que si tiene que darse quimioterapia, haya un nutricionista, por ejemplo, especializado en oncología, que conjuntamente con el oncólogo pueda suplementar al paciente de esos nutrientes esenciales. ¿Para qué? Para que le sea más fácil el proceso a los oncólogos de poder culminar un tratamiento sin que se le bajó la plaqueta o que no se siente bien o el impacto de los efectos secundarios. Y yo entiendo que esa es la base de todo. Pero hay mucha resistencia, y me perdona, doctora, pero de los oncólogos hay mucha resistencia todavía. Muchos no se dejan ayudar. Pero eso no es el caso de Natalia. No, que va, o sea, en realidad la clave en oncología y en todas las especialidades, pero sobre todo en oncología, es el manejo multidisciplinario. Bien, tú decías. El cirujano no puede trabajar por su lado, el oncólogo no puede estar solo, radioterapia, nutricional. El manejo multidisciplinario es la clave para Esencial. el beneficio del paciente, que al final eso es lo que estamos buscando.
Pero claro, es que porque también no, o sea, el oncólogo no puede disfrazar la verdad. Tiene, o sea, tiene que transmitir de la manera más, como decía, Muy claro que son. sí, sí, a Eso sí veces hay que se decirlo. pasa, a veces, No, pero eso es lo que decía. El paciente hay que ponerlo claro sobre su situación, pero no hay que ser o sea, Cruel. usted puede decir las cosas de la mejor manera posible y no hay que ser Pero a veces cruel. son muy duros. Pero sí explicarle al paciente la situación clara. El paciente no se lo puede ocultar, igual a los familiares hay que hacerle entender eso, porque quien toma las decisiones es el paciente. Usted puede plantear, ofrecerle todas las posibilidades que tenga, pero el paciente decide. De hecho, hay pacientes que rechazan por alguna otra razón lo que se le plantea, el tratamiento que se le ofrece. Y El es su paciente derecho. decide. Es Ese su el derecho, del es su paciente, derecho. exactamente. Entonces, Sí, por eso que el claro que sí. paciente es el que debe estar más informado. De que ahí a veces entra el psico-oncólogo cuando un paciente se resiste o tiene miedo, por ejemplo, de hacer la quimioterapia. Entonces ahí viene la psicoeducación, o sea, de explicarle qué es la quimioterapia, qué le puede suceder. No decir, no se te va a caer el pelo. Bueno, ese tipo sí se te va a caer el pelo, pero ¿qué opciones tú tienes? Tú puedes usar un paño, tú puedes usar un gorrito, tú puedes usar una peluca, etcétera, etcétera, y total que crecen. A las mujeres ustedes no se imaginan cómo le afecta. Lo primero que hablan es se le va a caer el Claro. pelo. Eso es lo primero que Es lo primero que las pacientes. preguntan. Es una cosa increíble. Entonces ahí viene la psicoeducación para que esté consciente de lo que le puede pasar, pero que hay soluciones y que después ese cuerpo se regenera, increíblemente se regenera. sí. Y lo que tú dices, experiencias de ese tipo pueden transformar la vida. Claro. La gente, en la dirección que se transforme, es la manera en la que se gestiona. O lo vivo como una tragedia, o lo vivo como Como una oportunidad. Porque se aprende lo que, allá a nivel personal, a mí, yo como sobreviviente, lo que yo aprendí de esa etapa, yo no lo aprendería por más libros que lea. O sea, aprendí y crecí tanto en ese tiempo que yo creo que si me dijeran y tú volverías a vivir eso, yo lo viviría de nuevo. Increíblemente. O sea, porque además hay muchas cosas. También una persona que tenga, ella es el único, en enfermedades así, es cuando uno como psicólogo indaga la espiritualidad de esa persona, indaga si tiene creencia o no. Y se trata de trabajar una espiritualidad, aunque sea sin religión, porque religión no es lo mismo que espiritualidad. Todos, aunque tú seas ateo, puedes ser una persona espiritual, porque el afrontamiento es muy distinto cuando tú tienes una espiritualidad desarrollada a cuando no la tienes. Claro. Es muy diferente. Entonces, en mi caso, que yo soy católica practicante, no calientabanco, fue en ese tiempo cuando yo sentí más esa presencia del Señor conmigo, que no me llevaba de la mano, sino cargada. Entonces yo, por volver a sentir eso, yo creo que yo dijera así, pasaría de nuevo. O sea, eso lo resumo como un no gracias por el sufrimiento, sino por todo lo bueno. Por todo lo bueno que el que sufrimiento tuve, porque me fue una dejó, oportunidad. porque fueron los aprendizajes que caminé. Tú sigues ejerciendo, estás Sí. aquí en Santo Domingo, ¿no? Sí, y entiendo también a los pacientes. A veces cuando me dicen, ¿usted por qué no sabe? Y yo lo miro, digo yo, mírame, yo soy sobreviviente. ¿Cómo? Ahí está el clic. O sea, no fue que lo leí, es que lo viví. Es que lo viví. ¿Dónde se te puede encontrar, Ana? En mi teléfono por WhatsApp, 809-914-4788. Ana Marte. Doctora Natalia, hábleme entonces de la experiencia y coméntenos ya de manera final su llamado a las personas a las mujeres en general, o incluso a los hombres. He conocido casos de hombres con cáncer de mama. Sí, 1% de los pacientes presentan cáncer de mama en el sexo masculino. O sea, poco frecuente, pero hay los casos. Eso es así. Y entonces, y la esperanza de vida es muy alta. Sí, todos los días afortunadamente hay nuevos tratamientos que van haciendo la esperanza de vida más larga en las pacientes con cáncer. O sea, prácticamente podemos decir que
En algunos casos pudiéramos convertirlo en una enfermedad crónica, por decirlo así. La paciente lleva un tratamiento y que se mantiene en el tiempo. O sea que, como dicen siempre, siempre escuchamos esa frase de que cáncer no es una sentencia de muerte. No necesariamente no si necesariamente. hacemos Eso hay que lo que quitárselo tenemos de que ahí. hacer en el momento justo. Sí, así es. Hay un aspecto que no hemos tocado. Yo creo, Carmen, que tendríamos que hacer, agregar en algún momento el panel del aspecto económico, porque Sí. la enfermedad es costosa, Sí. Aunque Es- tengas un buen seguro. aunque tenga su buen seguro. Cambia la vida de la familia en Sí. todos los aspectos, incluyendo el aspecto económico en las familias. donde Porque las familias todo lo con que te personas pasa, con cáncer. que tú te comunicas con el oncólogo y el oncólogo te dice, tómate esto ahora, tómate esto después, tómate, eso no va en el No, seguro, no, eso lo tienes sí. que costear. Costear, Y eso es y que tú no, con... no sucede como en otras enfermedades, que te ponen un tratamiento, tienes que comprar el tratamiento completo y sencillamente no vas ni por la cuarta parte de la medicación y no te funcionó y hay que volver a comprar otra Claro, cosa diferente claro. hasta que encontrar el medicamento que realmente te hace efecto a ti. Eso también es duro. Y en un momento en que muchas veces la mujer es el tronco de la familia, que esté en una situación que no puede ejercer con toda la fortaleza, porque todas sus energías están enfocadas en su sí. sanación, un lío económico complica la cosa en la familia, ¿eh? O sea que es ir a terapia antes de que venga cualquier cosa, fortalecer la fe, reclamar ese ser sano que Dios creó y que esto sencillamente es parte del camino. Visitar a los médicos. Una buena a tiempo y alimentación. alimentarse. Ay, Dios mío, hacer ejercicio, sí, Ángel, aplícatelo, hacer ejercicio. Eh, y sus rutinas médicas y confiar en sus médicos y un llamado a los médicos que en ese momento sean lo más dulce posible, pero lo más sincero, pero con dulzura y con una buena, con ánimo para poder afrontar ese camino. Y si entonces, ¿dónde podemos encontrar la doctora Natalia Faña? Bueno, pueden buscarme en las redes, así como drafana.oncología o como Natalia Faña. Y estamos en Gosquero, en el Centro Gastrooncológico, y en Rodi, así como en el Instituto de Oncología, doctor Heriberto Peter. Ella no trabaja acá. Casi, casi nada. Sí, sí, hay que hacerlo, a esa edad hay que hacerlo. Y ojalá y que sean cada vez menos la mastectomía y las intervenciones que provoquen afección al sistema linfático. Pero si no, están ustedes para ayudarnos. Así es, y quiero aprovechar para dar a conocer nuestra nueva dirección. Nos acabamos de mudar a un centro mucho más amplio, mucho más moderno. Nos pueden encontrar en las redes como @linfedemacare y estamos en la calle Benito Monción, esquina Santiago, en el residencial Don Aquiles, en el local 101, ahí estamos para servir. Sí, y hacer más ligera la carga de esos efectos, que cuando tú creíste que ya estaba libre de toda culpa o tenía ya todas las respuestas, te cambian las preguntas cuando aparece el linfedema. De buenas a primeras, así es. Por eso es la importancia de que si se operó y le extirparon ganglios, no necesariamente las mamas, cualquier tipo de cirugía oncológica donde hubo extracción de ganglios linfáticos, es importante que esos pacientes conversen con su médico sobre el linfedema para que éste le pueda referir donde un especialista y el paciente pueda educarse en los aspectos más importantes. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me puedo cuidar? ¿Cuáles son las cosas que me pueden hacer daño o pueden hacer que yo debute más rápido con un linfedema? Entonces, por eso la importancia de hacer prevención, no solo en este sentido, sino ya en todos los otros aspectos que hemos conversado hoy. Yo creo que la prevención es esencial. Prevención, aprender a tocarse sin vergüenza.
a ir a los médicos sin miedo, a preparar el presupuesto que ojalá nunca lo tengamos que utilizar en medicina, pero que esté ahí para esos momentos difíciles y que la familia pueda entender y acompañar en el proceso. En mi experiencia, Ana, en la asociación, es el impacto El en la impacto. familia, sobre todo en los hijos, Claro. cuando están en edad temprana. Quizá los chiquiticos no tanto, pero en esa adolescencia en que parece que viven en una guerra permanente y en una lucha de poder con los papás, en el momento que recibe la madre ese diagnóstico, cómo ese amor y esa dependencia surge. Y a veces son más fuertes las pacientes que los propios Claro, hijos. que le dan el sostén, siguen ellas haciendo el sostén porque no se sabe nunca cómo van a reaccionar. O sea, reaccionan de una manera tan diferente cada persona. Por eso es que debemos también, antes, la prevención sería desarrollar la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual para tu vida, para lo que tú tengas que afrontar en la vida, porque siempre vas a sufrir de alguna manera en la vida. Sí. Algo Sí, viene, y vienen las dificultades, entonces eso te va a ayudar a ti a cómo afrontar y a cómo gestionar tus emociones. Sí, sí. Porque se habla de muchas inteligencias, pero no de la emocional ni de la espiritual, que ahora se habla mucho de la inteligencia espiritual, que alrededor de ese que están todas las demás. Sí, sí, llámenle como le llamen. Si le quiere llamar Dios, Jehová, Yahvé, No, y Alá, no tiene que ver nada con religión. y Tampoco. lo que sea, orden universal, Sí. orden divino, pero cree en esa fuerza interior que vive dentro de nosotros y que somos capaces de hacer cosas que nunca en la vida nos imaginamos que podíamos hacer. Sí. Ahí están las herramientas, ahí hay instituciones que se dedican a dar apoyo y nada. Y no nos o sea, olvidemos de la pareja. Cuando yo sí. hice mi tesis, la hice cómo cambia la dinámica familiar cuando la madre diagnosticada con cáncer de mama. Y de 8 estudios, porque eran estudios de caso, ya 5 se habían divorciado. Y después de eso supe que se divorció otra, o sea, y otra que, bueno, otra murió. Pero el impacto es muy serio. Sí, sin embargo, por ejemplo, en el programa anterior teníamos a sobrevivientes y vimos ese caso, que el apoyo grande vino del esposo. Sí. E incluso como una de las pacientes consiguió pareja en medio del proceso. Entonces, todo es como lo vivas. No es pobrecita yo, es como decías tú. O sea, es de los caminos más difíciles se obtienen los mayores aprendizajes. Y este puede ser el que elegimos de alguna manera inconsciente o como muchos dicen, nos tocó, les tocó. Y Dios no nos lleva hasta donde su gracia no nos alcance. O sea que ahí están las herramientas para poder vivir y sobrepasar un momento sumamente difícil y a veces un poco largo. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos con este tema. Esta es su casa, Mujer a Tres Tiempos, o sea que las puertas están abiertas para tratar temas como este o como cualquier otro que entendamos que puede contribuir a la sociedad de una manera sana, educativa, informativa, y la responsabilidad es de Eso me nosotros. gusta, educativo, Sí, porque eso es lo que nos hace falta. sí, Realmente. sí. Hay valores que todavía están vivos y que estamos comprometidos a preservarlos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes Gracias. por la invitación. Natalia, Ana. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en Mujer a Tres Tiempos y será hasta el próximo programa.